Hice un juramento sagrado, ante una bandera que significaba todo para mí. Juré silencio absoluto sobre lo que vi en aquellos 15 años. Juré llevarme esos secretos a la tumba. Firmé documentos que me convertían en un fantasma si alguna vez hablaba. Pero hoy voy a romper ese juramento. Porque lo que descubrí sobre la oración, sobre lo que realmente sucede cuando cierras los ojos y hablas con Dios, es algo que todos necesitan saber, aunque me cueste la vida. Aunque vengan a buscarme esta misma noche, mi nombre no importa. Ya no tengo nombre, de todas formas. Cuando entras al Pentágono en el nivel en el que yo estuve, dejas de existir oficialmente. Tu pasado se borra, tu futuro se vuelve incierto. Solo existe el presente y los secretos que cargas. 15 años. 15 años caminando por pasillos que no aparecen en ningún plano. 15 años viendo cosas que rompen todo lo que te enseñaron sobre la realidad, sobre Dios, sobre el alma. Y todo cambió. Todo se derrumbó. La noche en que uno de ellos me explicó qué sucede realmente cuando rezas. Me tiemblan las manos ahora mismo mientras esto grabo. Llevo 3 años fuera, escondido, cambiando de ciudad cada pocos meses. Pero el silencio pesa más que el miedo. El silencio me está matando más lento que cualquier bala que puedan dispararme. Así que escuchen bien. Porque después de esto, tal vez nunca más vuelvan a rezar de la misma manera. O tal vez nunca más vuelvan a rezar. Era 2003. Yo tenía 26 años y acababa de terminar mi segunda gira en Irak. Estaba cansado, traumatizado. Había visto demasiada sangre, demasiados cuerpos de niños en las calles. Había dejado de rezar hacía meses. Dios parecía sordo en aquel desierto. Pensaba que lo peor ya había pasado. Qué ingenuo fui. 2 semanas después de volver a casa, recibí la llamada. No fue mi comandante habitual. Era una voz que nunca había escuchado antes. Grave, sin emociones. Como si estuviera leyendo un guión. Sargento, ha sido seleccionado para una asignación especial. Duración indefinida. Clasificación máxima. ¿Acepta? No me dieron detalles. No me explicaron nada. Solo me dijeron que era un honor. Que muy pocos eran elegidos. Que mi país me necesitaba para algo más importante que cualquier guerra en Medio Oriente. Tiene 6 horas para decidir. Si acepta, su vida cambiará permanentemente. No podrá hablar de esto con nadie. Nunca. 6 horas. Pasé 4 de esas 6 horas en la capilla de la base, arrodillado, intentando rezar por primera vez en meses, pidiendo una señal, pidiendo que Dios me dijera qué hacer. Dios no respondió, o tal vez sí, de una forma que yo no podía entender entonces. Acepté. 2 días después, un vehículo negro sin placas me recogió a las 3 de la madrugada. Nadie me dijo adiós. Mi familia pensaba que estaba en otra misión clasificada. Les mentí mirándolos a los ojos. Les dije que volvería en 6 meses. Pasarían 15 años antes de que volviera a verlos. Y cuando lo hice, ya no era el mismo hombre. Me llevaron a una instalación militar que no aparecía en los mapas. Allí firmé 17 documentos diferentes, cada uno más aterrador que el anterior. Uno de ellos decía que el gobierno podía negarme completamente si alguna vez hablaba. Otro decía que podían declararme mentalmente inestable y encerrarme sin juicio. El último documento renunciaba a mis derechos humanos básicos durante el periodo de servicio. Lo firmé con mano temblorosa. Bienvenido al proyecto Centinela, dijo el oficial mientras recogía los papeles. Tenía insignias que nunca había visto. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera visto demasiado y ya no quedara nada humano en ellos. A partir de ahora, usted ya no existe oficialmente. Su registro militar ha sido reclasificado. Su familia recibirá comunicaciones ocasionales, pero nunca sabrán dónde está. Si intenta contactarlos directamente, será considerado una amenaza a la seguridad nacional. Tragué saliva. ¿Dónde voy a estar? El oficial sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Muy profundo, sargento. Muy, muy profundo. Me vendaron los ojos esa misma noche. El transporte fue perturbador. No puedo describirlo de otra manera. Me metieron en lo que parecía ser un camión militar estándar, pero después de media hora de viaje,
Me trasladaron a otra cosa. Algo que se movía de forma diferente. Algo que zumbaba con un sonido que nunca había escuchado. Llevaba la venda apretada. Podía sentir la presión contra mis párpados. Pero lo peor era no saber hacia dónde íbamos. Si íbamos hacia el norte o el sur. Si estábamos todavía en Estados Unidos. Había otros conmigo. Podía escuchar su respiración nerviosa en la oscuridad. Nadie hablaba. Habían dejado muy claro que el silencio era obligatorio durante el transporte. Entonces comenzó la música. No era música normal. Era antigua, gregoriana, tal vez. Cantos en latín que resonaban en las paredes metálicas del vehículo. Pero había algo mal en esos cantos. Algo ligeramente distorsionado. Como si hubieran sido grabados al revés y luego corregidos, pero no completamente. Me produjo náuseas. Intenté contar los minutos para calcular la distancia, pero perdí la cuenta después de 2 horas. O tal vez fueron 4. El tiempo se volvió extraño con la venda puesta y esa música maldita perforando mi cerebro. Finalmente, el vehículo se detuvo. Escuché puertas metálicas abriéndose con un chirrido. Aire frío entró de golpe. Olía a tierra, a humedad, a algo más que no podía identificar. Nos sacaron en fila. Mis botas tocaron concreto, luego metal, luego algo que sonaba hueco, como si estuviéramos caminando sobre un puente o una plataforma. «Prepárense para el descenso», dijo una voz mecánica por altavoces. Y entonces, comenzamos a bajar. El ascensor era enorme. Podía sentir que había docenas de personas conmigo. El descenso fue lento, interminable. Mis oídos comenzaron a taparse por la presión. Tragué varias veces, intentando equilibrar, pero la presión seguía aumentando. Bajamos, y bajamos, y bajamos. Calculé que habían pasado al menos 10 minutos de descenso continuo cuando finalmente nos detuvimos. 10 minutos bajando en un ascensor. ¿A qué profundidad estábamos? ¿1000 metros? ¿2000? Las puertas se abrieron con un siseo hidráulico, y entonces me quitaron la venda. Lo primero que vi fue luz. Luz artificial, brillante, que venía de todas direcciones. Parpadeé varias veces, mis ojos adaptándose después de horas de oscuridad. Cuando finalmente pude enfocar, me quedé sin aliento. Era una ciudad subterránea completa. El techo estaba a cientos de metros de altura, sostenido por columnas metálicas masivas que desaparecían en la oscuridad. Había edificios, calles, vehículos eléctricos moviéndose en silencio. Miles de personas en uniformes militares, batas de laboratorio, trajes civiles. «Bienvenidos al Pentágono subterráneo», dijo una voz por los altavoces. «Nivel 1. Por favor, procedan a la estación de registro». Miré a mi alrededor, aturdido. Los otros soldados que habían viajado conmigo estaban igual de impactados. Algunos tenían la boca abierta. Uno estaba llorando en silencio. La instalación era imposible. Había carteles en las paredes indicando diferentes secciones. Residencias Norte. Laboratorios científicos. Acceso restringido. Centro médico. Zona de recreación. Zona de recreación. En una ciudad bajo tierra. «Muévanse», ordenó un guardia con un rifle que no reconocí. Era compacto, negro, sin marcas de fabricante visibles. Caminamos por lo que parecía ser una avenida principal. A ambos lados había tiendas, una cafetería, una barbería. Incluso vi lo que parecía ser un pequeño parque con árboles artificiales y césped sintético bajo luces que imitaban el sol. Había familias, niños jugando. «¿Cuánta gente vive aquí?», susurré al soldado junto a mí. Él me miró con ojos asustados y negó con la cabeza. No iba a arriesgarse a hablar. Llegamos a un edificio que parecía ser administrativo. Nos separaron. Me llevaron a una oficina pequeña con paredes blancas sin ventanas, una mesa metálica, 2 sillas. Esperé 30 minutos. Luego entró él. El coronel Vance. Ese era el nombre en su insignia, al menos. Alto, tal vez 60 años, con cicatrices en las manos que parecían quemaduras químicas. Sus ojos eran del mismo tipo que el oficial que me había reclutado. Vacíos, como si hubiera dejado su humanidad en algún nivel más profundo.
Se sentó frente a mí sin saludar. Sargento, va a trabajar en seguridad interna durante su tiempo aquí. Su tarea principal será supervisar el tránsito entre niveles y asegurar que ningún personal no autorizado acceda a las zonas restringidas. ¿Cuántos niveles hay, señor? Su expresión no cambió. 7 niveles oficiales. Usted tendrá acceso a los primeros 4 durante sus primeros 6 meses. Después de eso, dependiendo de su desempeño y estabilidad psicológica, podría ser autorizado para los niveles inferiores. ¿Estabilidad psicológica? Sargento, dijo con voz plana. El 80% de los soldados que llegan aquí solicitan reasignación dentro del primer año. El 50% desarrolla alguna forma de trastorno de estrés postraumático. El 20% requiere intervención psiquiátrica intensiva. Me quedé mirándolo. ¿Por qué? Porque algunas verdades no están hechas para ser conocidas por mentes humanas estándar. Pero usted fue seleccionado porque su perfil psicológico sugiere que puede manejar lo que verá aquí. Se levantó y caminó hacia la puerta. Le daré 3 reglas, sargento. 3 reglas que mantendrán su cordura intacta el mayor tiempo posible. Se giró y me miró directamente. Primera regla. Nunca mire directamente a los ojos de un residente del nivel 6 o inferior. Si necesita interactuar con ellos, mantenga la mirada en su pecho o hombros. Sentí un escalofrío. ¿Residentes? Segunda regla. Continuó ignorando mi pregunta. Si escucha gritos provenientes de los niveles inferiores, ignórelos. No investigue, no pregunte. Los gritos son parte del proceso. ¿Qué proceso? Tercera regla. Su voz se volvió más grave. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entre solo a las cámaras de observación después de las 10 de la noche. Siempre debe haber al menos 2 guardias presentes, preferiblemente 3. ¿Por qué? Porque los residentes pueden sentir cuando estás solo, y cuando lo hacen, se detuvo. Intentan hablar contigo. Mi primera semana fue relativamente normal. Me asignaron un cuarto pequeño en el nivel 1, una cama, un escritorio, un baño compartido con 3 soldados más. Nada lujoso, pero funcional. Las luces artificiales se atenuaban de 10 de la noche a 6 de la mañana para simular el ciclo día-noche. Trabajaba turnos de 12 horas vigilando los puntos de control entre nivel 1 y nivel 2. Era monótono. Científicos, técnicos, oficiales pasaban mostrando sus credenciales. Yo verificaba, sellaba, permitía el paso. Pero noté algo extraño desde el primer día. Nadie sonreía. En toda esa semana, vi miles de rostros, y ninguno sonreía. Ninguno conversaba de forma relajada. Todos caminaban con prisa, con la mirada fija adelante, como si algo los persiguiera. El tercer día, pregunté a uno de los guardias veteranos, ¿por qué todos parecen tan tensos? Él me miró y sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de lástima. Porque todos hemos visto lo que hay abajo, novato. Y una vez que lo ves, nunca más vuelves a relajarte. ¿Qué hay abajo? Ya lo descubrirás. Todos lo descubren eventualmente. Esa noche no pude dormir. Escuchaba sonidos extraños en las tuberías, vibraciones en las paredes, a veces muy lejos, algo que sonaba como cantos. Los mismos cantos distorsionados que había escuchado durante el transporte. Intenté rezar por primera vez en meses. Dios, si estás ahí, necesito que me des fuerza. No sé dónde estoy. No sé qué estoy haciendo aquí. Pero necesito creer que esto tiene un propósito. Que hay un plan. Cerré los ojos y esperé. Sentí algo. No puedo describirlo exactamente. Fue como una presencia, algo que estaba escuchando. Pero no de la forma en que Dios debería escuchar. Era diferente, más cercano, más tangible y más frío. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Mi cuarto estaba vacío, pero la sensación no desapareció. Algo había escuchado mi oración, algo que no era Dios. Al final de la segunda semana, me autorizaron para acceder al nivel 2. El nivel 2 era donde comenzaban las cosas extrañas. Ya no era una ciudad normal. Los pasillos se volvían más estrechos, las luces más tenues. Había menos civiles y más personal militar con armas pesadas. Las puertas eran más gruesas.
con sellos herméticos y escáneres biométricos. Mi nuevo puesto era supervisar el acceso a las cámaras de laboratorio. No mires adentro, me advirtió el sargento Hayes en mi primer día en el nivel 2. Era un veterano de 10 años en la instalación. Tenía tics nerviosos y fumaba 3 paquetes al día. Las ventanas están ahí por protocolo de emergencia, no para curiosear. ¿Qué están estudiando? Mejor que no sepas. Pero por supuesto que miré. La primera vez fue accidental. Un científico salió apresurado de uno de los laboratorios y dejó la puerta entreabierta. Solo fueron 3 segundos antes de que se cerrara automáticamente, pero fueron suficientes. Vi una mesa de operaciones y algo encima de ella, algo que no era humano. Tenía extremidades largas, delgadas, piel grisácea. La cabeza era demasiado grande para el cuerpo. Y aunque solo lo vi de perfil, durante 3 malditos segundos, supe que estaba vivo, se estaba moviendo. ¡No mires!, gritó Hayes empujándome contra la pared. ¡Te dije que no mires, maldita sea! Estaba temblando. ¿Qué era eso? Hayes me miró con esos ojos cansados, destruidos por años de guardar secretos. Un residente, novato, un puto residente. Esa noche vomité 3 veces. No podía sacármelo de la cabeza. Esas extremidades moviéndose, la piel gris, la forma en que su cuerpo parecía mal hecho, como si alguien hubiera intentado crear algo humanoide pero no hubiera entendido completamente las proporciones. ¿Era real? ¿Era un experimento genético? ¿Un humano deformado? No. Algo en mi instinto me gritaba que aquello no era de este mundo. Comencé a tener pesadillas. En mis sueños, esa criatura me miraba. Sus ojos enormes, negros, sin párpados. Me miraba y yo sentía que caía, que me hundía en esa oscuridad de sus ojos y nunca tocaba fondo. Dejé de rezar completamente. ¿Cómo podía rezar cuando había visto aquello? ¿Cómo podía creer en Dios cuando el gobierno de mi país tenía eso en un laboratorio bajo tierra? Los meses pasaron. Me volví mecánico en mi trabajo. Verificar credenciales, sellar documentos, escoltar personal autorizado. No pensar, no preguntar, no mirar. Pero el deterioro era visible en todos. Vi soldados llorar en los baños. Vi científicos gritar en medio de los pasillos y ser sedados por equipos médicos. Vi a un guardia de seguridad cortarse las muñecas en su cuarto porque no podía soportar más sus voces en su cabeza. Y nadie parecía sorprendido. Era normal aquí abajo. La locura era normal. 6 meses después de mi llegada, me autorizaron para el nivel 3. Felicidades, sargento, dijo el coronel Vance durante mi evaluación. Ha demostrado estabilidad psicológica suficiente. Su acceso se amplía. ¿Qué hay en el nivel 3? Residentes más activos. Activos. Esa palabra me aterrorizó más que cualquier otra cosa. El nivel 3 era diferente en todos los sentidos. Las paredes ya no eran de concreto blanco. Eran de un material oscuro que absorbía la luz. Los pasillos estaban en penumbra constante y había un sonido, un zumbido de baja frecuencia que sentías en los huesos más que escucharlo. Mi primera tarea allí fue escoltar a un equipo científico a una cámara de observación. La cámara era circular, con una ventana de vidrio reforzado que daba a una celda más grande. Había sillas frente a la ventana, monitores mostrando lecturas que no entendía. Permanezca callado, me instruyó el líder del equipo. No reaccione sin importar lo que vea. Ellos pueden sentir el miedo. Ellos, plural. Los científicos se sentaron y comenzaron a tomar notas. Yo me quedé de pie junto a la puerta con la mano en mi arma. Al principio no vi nada en la celda, solo penumbra y lo que parecía ser algún tipo de mobiliario extraño. Luego, algo se movió. Salió de las sombras lentamente. Era alto, tal vez 2,5 metros, delgado como una mantis religiosa. Su piel era de un gris más oscuro que el que había visto en el nivel 2, y sus ojos, Dios, sus ojos eran enormes, negros, completamente negros, sin blanco, sin pupila visible, solo vacío líquido. Me miraba, directamente a mí. Recordé la primera regla del coronel Vance.
no mirar a los ojos. Bajé la vista inmediatamente, enfocándome en su pecho. Pero ya era tarde. Sentí algo en mi mente, como dedos fríos presionando contra mi cráneo desde adentro. Una presencia invasiva, hambrienta, curiosa. Y entonces escuché su voz, no con mis oídos, dentro de mi cabeza. Soldado, ¿por qué tienes miedo? Casi grito. Me mordí el labio con fuerza, saboreando sangre. Los científicos seguían tomando notas, ajenos a lo que estaba sucediendo. No me respondas, me dije a mí mismo. No respondas, no es real. Es solo tu mente jugándote una mala pasada. Tu mente está perfectamente bien, soldado. Soy yo quien habla. ¿Puedes escucharme? Apreté los puños. He estado observándote durante semanas. Pasas frente a esta celda cada día, siempre con esa expresión: conflicto, miedo, duda. Eres diferente a los demás. Cerré los ojos con fuerza. ¿Sabes por qué estás aquí, soldado? ¿Te lo han explicado? No respondí. No podía responder. Estás aquí porque tu especie necesita recordatorios. Recordatorios de que no están solos, de que nunca han estado solos, de que cada oración que han pronunciado, la presión en mi mente aumentó. Ha sido escuchada por alguien. Abrí los ojos. La criatura estaba ahora presionada contra el vidrio, sus largos dedos extendidos, su rostro a centímetros del mío, separados solo por la ventana reforzada. Pero no por quien ustedes creen. Uno de los científicos finalmente notó mi estado. Guardia, ¿está bien? Me tambaleé hacia atrás. Yo necesito aire. Salí de la cámara de observación. Corrí por el pasillo hasta llegar a un baño. Vomité hasta que solo salió bilis. Cuando alcé la vista, vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi piel pálida. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, y entonces vi algo más en el reflejo. Detrás de mí, una sombra alta, delgada. Me giré de golpe. No había nadie. Después de esa experiencia, solicité un traslado. Fue negado. Solicité reducción de horas. Fue negado. Solicité atención psiquiátrica. Me dieron pastillas. Nada más. Es normal, me dijo la psiquiatra militar con voz monótona. Todos los guardias del nivel 3 experimentan contacto telepático inicial. Con el tiempo, aprendes a bloquearlos. ¿Bloquearlos? Esa cosa está en mi cabeza. Es temporal. Las pastillas ayudarán. No ayudaron. Esa noche, en mi cuarto, con las luces apagadas, sentí la presencia de nuevo. Más fuerte ahora. Soldado. Me cubrí los oídos. Inútil, por supuesto. La voz no venía de afuera. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saber por qué rezan y nunca son respondidos? Déjame en paz. Tu Dios no puede escucharte aquí abajo. Demasiado profundo. Demasiada tierra. Demasiada tecnología bloqueando las frecuencias. Pero nosotros siempre escuchamos. Me levanté de la cama, temblando. ¿Qué eres? Lo que ustedes llaman extraterrestre. Pero esa palabra es tan limitada, tan provincial. Somos mucho más que eso. Hemos estado aquí mucho antes que ustedes, y estaremos aquí mucho después. ¿Qué quieres de mí? Hubo una pausa, y luego, con una voz que sonaba casi triste. Queremos que entiendas. Los meses se convirtieron en años. Dejé de contar después del tercer año. El tiempo se volvía extraño en el subterráneo, sin sol, sin estaciones. Solo turnos interminables, luces artificiales, y ese constante zumbido de baja frecuencia que nunca se detenía. Me autorizaron para el nivel 4, luego el nivel 5. Cada nivel era peor que el anterior. En el nivel 4 había cámaras de criogenia con cuerpos preservados, algunos humanos, otros no tanto. Vi híbridos, vi experimentos fallidos, vi cosas que gemían en sus tanques y suplicaban ser liberadas. En el nivel 5 había las cámaras de interrogación. Ahí es donde los residentes cooperativos compartían información, tecnología, conocimiento, historia. Me asignaron como guardia de una sesión. Vi a un residente, uno diferente al del nivel 3, más bajo, con piel casi translúcida, sentado frente a 3 generales y un equipo de científicos. Hablaba con voz suave, casi musical. Su especie ha sido monitoreada durante 300.000 años.
Hemos intervenido 47 veces en momentos críticos. Hemos ajustado su ADN 3 veces. Hemos prevenido su extinción 6 veces. Ustedes no evolucionaron naturalmente. Son un proyecto. Los generales tomaban notas sin emoción, como si esto fuera solo otra reunión de negocios. ¿Y la religión?, preguntó uno de los científicos. El residente inclinó su cabeza. Una herramienta de control que funcionó mejor de lo esperado. Les dimos a sus ancestros imágenes, visiones, encuentros controlados. Ellos construyeron religiones alrededor de esas experiencias. Y ahora ustedes oran hacia el cielo esperando respuestas. Se detuvo. Pero el cielo está vacío. Siempre lo ha estado. Esa sesión me destruyó. Fui criado católico. Mi abuela me llevaba a misa todos los domingos. Me enseñó a rezar el rosario. Creía en el cielo, en los santos, en que Dios escuchaba cada oración. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si habíamos estado rezando a nada durante milenios? Dejé de comer durante una semana. Perdí 15 kilos. Los médicos me pusieron suero intravenoso. El coronel Vance vino a visitarme a la enfermería. Sé lo que vio en esa sesión, sargento. ¿Es verdad? ¿Importa? Claro que importa. Si Dios no existe, si todo es... Sargento, me interrumpió. La pregunta no es si Dios existe. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esa información? Me quedé callado. Puede dejarse destruir por ella. Puede volverse loco como tantos otros. O puede continuar su servicio y mantener el orden en esta instalación. Esas son sus opciones. Se levantó para irse. Y para el registro, ni siquiera ellos saben si Dios existe. Solo saben que si existe, no interviene de la forma que las religiones enseñan. La puerta se cerró. Me quedé mirando el techo, sintiendo que mi fe se desangraba gota a gota. Año 7 en la instalación. Me habían vuelto frío, distante. Hacía mi trabajo como un autómata. Verificar, escoltar, vigilar, reportar. Ya no intentaba entender. Ya no cuestionaba. Había visto demasiado. Había escuchado demasiado. Mi familia en la superficie había dejado de esperar mis llamadas. Las pocas veces que me permitían comunicarme con ellos, mi madre lloraba preguntándome qué me habían hecho. Yo solo respondía, estoy bien, mamá. Solo cansado. Una mentira. Estaba roto por dentro. Y entonces llegó la noche que cambió todo. La noche del nivel 6. No debía estar allí. Mi autorización solo cubría hasta el nivel 5. Pero hubo un incidente. Un residente en el nivel 6 había atacado a un equipo científico. Necesitaban guardias de emergencia. Me llamaron a las 2 de la madrugada. Bajé inmediatamente. Equipo completo. Arma letal autorizada. El ascensor al nivel 6 fue el más largo hasta ese momento. Bajamos durante 15 minutos. Mis oídos estallaban por la presión. Cuando las puertas se abrieron, el olor me golpeó primero. Muerte, descomposición, algo químico, algo orgánico, todo mezclado en una sinfonía nauseabunda. El nivel 6 no se parecía a nada de los niveles superiores. Las paredes eran de un metal negro que parecía absorber el sonido. No había luces en el techo. La iluminación venía de paneles en el suelo que proyectaban sombras grotescas en todas direcciones. Hacía frío, un frío antinatural que penetraba la ropa, la piel, los huesos. Y estaba silencioso, demasiado silencioso. Por aquí, susurró el líder del equipo. Era un capitán que nunca había visto antes. Tenía cicatrices de quemaduras en todo el lado izquierdo de la cara. Caminamos por pasillos que se curvaban de formas ilógicas. A veces la pendiente era ascendente, luego descendente, sin razón aparente. Las puertas que pasábamos tenían sellos herméticos enormes y luces rojas parpadeantes. Finalmente llegamos a una cámara de contención. Adentro había caos. 3 científicos estaban muertos en el suelo. Uno sin cabeza, otro con el pecho abierto. El tercero estaba en una posición imposible. Su columna vertebral doblada hacia atrás hasta que su cabeza tocaba sus piernas. Y en el centro de la cámara, un residente diferente a todos los que había visto. Era más grande, más de 3 metros de altura.
Su piel no era gris, sino de un negro profundo con venas brillantes de color azul eléctrico. Tenía 4 brazos. Su cabeza era triangular, con 3 ojos dispuestos verticalmente. Y estaba mirándome, directamente a mí. «Tú», dijo su voz en mi mente, pero no era como las otras veces. No era una intrusión. Era como si su voz siempre hubiera estado allí, esperando el momento de hablar. «He estado esperando conocerte». El capitán me gritaba algo, pero no podía escucharlo. Todo mi mundo se había reducido a esos 3 ojos brillantes. «¿Quieres saber sobre la oración, soldado?» Mi corazón se detuvo. He visto tus pensamientos, tus dudas, tu fe destruida. Déjame mostrarte la verdad. Y entonces, sentí que algo cambiaba en el aire. No fue físico, fue mental, espiritual, dimensional. De repente ya no estaba en la cámara de contención. Estaba en otra parte, un espacio negro infinito, sin suelo, sin techo, solo oscuridad y millones de luces flotando como estrellas. ¿Dónde estoy? En el lugar intermedio, respondió la voz del residente. Estaba frente a mí ahora, pero diferente, translúcido, brillante. El lugar al que van las oraciones. ¿Las oraciones? Observa. Alzó uno de sus 4 brazos. Las luces comenzaron a moverse, a acercarse, y vi que no eran luces. Eran palabras, pensamientos, emociones, miles de millones de oraciones flotando en esa oscuridad. Cada vez que un humano reza, cierra sus ojos y envía su intención al universo, esto es a donde llega, este espacio entre espacios, este lugar de intención pura. Me acerqué a una de las luces. Era una oración en español, una madre rogando por la salud de su hijo. ¿Y Dios las escucha aquí? El residente hizo un sonido que podría haber sido una risa. Dios. Siempre regresan a Dios. ¿Sabes cuántas especies inteligentes en esta galaxia tienen el concepto de un Dios creador? ¿Cuántas? Todas. Me giré hacia él. ¿Entonces existe? La pregunta correcta no es si existe. La pregunta es, ¿quién te enseñó a rezar de esa forma? Sentí un escalofrío. Ustedes, los humanos, rezan hacia arriba, hacia el cielo, como si Dios estuviera allá arriba observándolos. Pero nunca se preguntan, ¿quién les enseñó eso? Tocó otra oración con su dedo largo. Hace miles de años, cuando mis ancestros visitaron su planeta, vieron una especie primitiva, llena de miedo, buscando respuestas. Y les dimos guía. Les mostramos cómo comunicarse con lo que está más allá. Pero ustedes lo malinterpretaron. Construyeron templos, crearon dioses a nuestra imagen. Y ahora, extendió todos sus brazos. Ahora cada oración que pronuncian es captada, filtrada, analizada. ¿Por quién? Por nosotros. Por otros como nosotros. Por entidades que existen en dimensiones que tu mente no puede concebir. Ustedes piensan que rezan a Dios, pero sus oraciones son como mensajes en botellas arrojadas a un océano oscuro. Y muchas cosas nadan en ese océano. Mi mente se resistía a procesarlo. Entonces, ¿Dios no escucha? El residente se inclinó hacia mí. No he dicho eso. He dicho que no escucha de la forma que ustedes creen, y que hay otros que escuchan primero. El espacio negro comenzó a deshacerse. Sentí que era jalado hacia atrás, hacia mi cuerpo. Cuando volví a parpadear, estaba en el suelo de la cámara de contención. El capitán estaba gritando órdenes. Otros guardias habían llegado con armas pesadas apuntando al residente. Pero el residente no se movía. Solo me miraba. ¿Entiendes ahora, soldado? La oración no es lo que te enseñaron. Es tecnología. Es comunicación interdimensional. Y ustedes la han usado durante milenios sin saber realmente qué estaban haciendo. ¡Retrocedan!, gritó el capitán. ¡Preparen tranquilizantes! El residente extendió sus brazos. Cada vez que reces, soldado, recuerda esto. Alguien está escuchando, pero tal vez no quien esperas. Y tal vez están respondiendo de formas que no reconoces. Se escucharon disparos. Dardos tranquilizantes se clavaron en el cuerpo del residente. Él se tambaleó, pero siguió mirándome. La próxima vez que cierres los ojos y pidas ayuda, pregúntate, ¿a quién realmente le estoy hablando?
cayó al suelo con un golpe pesado. El capitán me levantó bruscamente. «Salga de aquí. Ahora». Pero mientras me arrastraban fuera de la cámara, volteé una última vez. El residente, aunque sedado, movió uno de sus dedos y dibujó algo en el aire con una luz azul brillante. Un símbolo que reconocí. Era una cruz, pero invertida y rodeada de ojos. Los siguientes días fueron un borrón. Me pusieron en cuarentena psicológica, evaluaciones diarias, interrogatorios sobre lo que había visto durante mi contacto con el residente. Les dije todo. Tomaban notas sin emoción. Es un efecto común de exposición prolongada a los residentes del nivel 6, explicó uno de los psiquiatras. Crean alucinaciones compartidas. Insertan pensamientos que parecen reales. Es su forma de defensa psicológica. Entonces no era real. Tan real como una pesadilla, sargento. Pero yo sabía la verdad. Había estado allí, en ese espacio entre espacios. Había visto las oraciones flotando. Había sentido la verdad en cada palabra que el residente me dijo. La oración era tecnología, y nosotros no entendíamos cómo usarla. Esa noche, en mi cuarto, intenté rezar por primera vez en años. Cerré los ojos, junté las manos, y comencé. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no pude continuar, porque sentí algo. Múltiples presencias, diferentes a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No malignas, no benévolas, solo curiosas, hambrientas de atención, de energía. Abrí los ojos de golpe. Mi cuarto estaba lleno de sombras. Sombras con ojos. Docenas de ojos brillando en la oscuridad. Grité. Encendí la luz. No había nada, pero la sensación permanecía. Algo había escuchado mi oración y había respondido. 8 años después del incidente del nivel 6, conocí al residente rebelde. Su nombre, si es que tenían nombres, era algo que sonaba como un clic seguido de un tono bajo. Los humanos lo llamaban clic. Clic era diferente. Había estado en la instalación durante más de 30 años. Era uno de los cooperativos. Daba información libremente. Enseñaba sobre tecnología. Compartía conocimiento. Pero tenía un secreto. Me lo contó una noche durante una sesión de interrogación rutinaria donde yo era solo el guardia de seguridad. Estaba sentado frente a un equipo científico cuando de repente se detuvo en medio de una explicación técnica sobre propulsión gravitacional. ¿Puedo hablar con el guardia? Los científicos se miraron confundidos. Eso no es protocolo. El guardia lleva una carga pesada, insistió Click con su voz suave. Lo he observado durante meses. Necesito decirle algo importante. El jefe del equipo suspiró. 5 minutos. Se retiraron, dejándonos solos en la cámara de interrogación. Click me miró con sus grandes ojos negros. Sé lo que te mostró Saktor en el nivel 6. ¿Saktor? El residente que contactaste hace 8 años. Lo castigaron severamente por esa intrusión mental. Lo enviaron a un nivel más profundo. ¿Hay niveles más profundos que el 6? Siempre hay niveles más profundos. Se inclinó hacia adelante. Lo que te mostró es verdad, pero incompleto. Saktor es joven, impulsivo. Te mostró el problema, pero no la solución. ¿Solución? ¿Quieres saber cómo rezar realmente? ¿Cómo asegurarte de que tu intención llegue a donde necesita ir sin ser interceptada? Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué me dirías eso? Porque no estoy de acuerdo con este sistema, dijo con voz tranquila. No todos nosotros apoyamos lo que se hace en estas instalaciones. No todos creemos que tu especie deba ser mantenida en la ignorancia. Entonces, ¿por qué cooperas? Porque estoy esperando el momento correcto. Y creo que ese momento se acerca. Se acercó más. Escúchame bien, soldado. Voy a decirte 3 cosas. 3 verdades que tu especie necesita saber. Miré nerviosamente hacia las cámaras de seguridad. No te preocupes por las cámaras, dijo. Están viendo una grabación en bucle. Tengo habilidades que tus superiores subestiman. ¿Qué 3 verdades? Primera, cuando rezas, la dirección importa. Tu especie reza hacia arriba, porque así les fue enseñado. Pero el verdadero receptor de oración consciente está dentro,
en el centro de tu ser, no en el cielo. Dentro, cada uno de ustedes lleva un fragmento de conciencia divina. Lo llaman alma, espíritu. Pero es más que eso. Es un transmisor-receptor. Cuando rezas hacia afuera, tu señal se dispersa. Cuando rezas hacia adentro, se amplifica. Asimilé sus palabras. Segunda verdad. La oración sin intención específica es como gritar en un mercado lleno. Todos escuchan, pero nadie responde realmente. Tu especie ha sido condicionada a hacer oraciones genéricas. Dios, ayúdame. Dios, dame fuerza. Pero la oración efectiva requiere especificidad, claridad, visualización. ¿Como manifestación? Esa palabra ha sido corrompida en tu cultura. Pero sí, el principio es similar. Pensamiento enfocado, plus emoción sincera, plus acción alineada, realidad modificada. Y la tercera verdad, Click hizo una pausa larga. La tercera verdad es la más peligrosa. Por eso voy a decírtela ahora, porque probablemente no tendré otra oportunidad. Esperé. Existe un grupo de entidades, antiguos, poderosos, que han construido lo que ustedes llamarían un sistema de recolección. Captan oraciones como energía, las almacenan, las procesan y las usan. ¿Para qué? Para mantener a tu especie en un ciclo. Nacer, vivir con sufrimiento, rezar por salvación, morir, reencarnarse, repetir. Cada ciclo genera energía emocional masiva, miedo, dolor, esperanza, devoción. Y esas emociones son alimento para ellos. Sentí que mi mundo se tambaleaba. ¿Estás diciendo que Dios es una granja? Estoy diciendo que han usado el concepto de Dios para crear una granja. Dios existe, soldado, pero no de la forma que te enseñaron. Y ciertamente no está recibiendo tus oraciones de la forma que crees. En ese momento, las puertas de la cámara se abrieron. Los científicos entraban de regreso. Click rápidamente volvió a su postura normal, como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido. Pero mientras los científicos se reacomodaban, Click me miró una última vez. Y en mi mente, su voz resonó. Saldré de aquí pronto. Y cuando lo haga, voy a exponer todo. Prepárate. El mundo cambiará. Y tú, necesitas estar listo para contar tu historia. 2 meses después, sucedió. Fue llamado el incidente de contención múltiple. 7 residentes de diferentes niveles coordinaron un escape simultáneo. Click estaba entre ellos. La alarma sonó a las 3 de la madrugada. Luces rojas parpadeando en todos los niveles. Puertas de seguridad sellándose. Equipos de respuesta rápida movilizándose. Fue caos absoluto. Vi cosas esa noche que nunca debí ver. Residentes usando habilidades que no sabíamos que tenían. Teletransportación. Manipulación molecular. Control mental masivo de guardias. El nivel 3 completo tuvo que ser cerrado y gaseado. Pero cuando el polvo se asentó, Click había escapado. Y no solo él. Se había llevado algo más. Archivos, datos, evidencia. Todo lo que necesitaba para exponer la verdad al mundo. Me llamaron para un interrogatorio especial. ¿Qué le dijo el residente Click durante su última interacción? Nada. Solo habló sobre propulsión gravitacional. Las cámaras muestran un lapso de tiempo. 4 minutos sin grabación. No sé nada sobre eso. Sargento, este es un asunto de seguridad nacional. No sé nada. Me observaron en silencio. Sabían que mentía, pero no podían probarlo. Me reasignaron al nivel 1. Básicamente una degradación. Sabían que Click me había dicho algo, pero sin evidencia no podían actuar contra mí. Pasaron 5 años más. 5 años esperando. Esperando que Click cumpliera su promesa. Esperando que el mundo cambiara. Esperando noticias de que alguien, en algún lugar, había revelado la verdad. Pero nunca pasó. Y entonces entendí. Lo habían capturado, o silenciado, o algo peor. La verdad nunca saldría, al menos no de esa forma. Decidí salir. Después de 15 años en esa instalación subterránea, solicité formalmente mi retiro.
Es poco común, dijo el coronel Vance durante mi evaluación final. La mayoría que pasa tanto tiempo aquí nunca quiere salir. Se vuelve su vida, su realidad. Necesito ver el sol de nuevo, señor. Me estudió con esos ojos cansados. ¿Va a hablar? No, señor. ¿Está seguro? Porque tenemos formas de asegurarnos. No voy a hablar, señor. Solo quiero vivir lo que me queda de vida en paz. Firmé más documentos, 37 en total. Cada uno recordándome las consecuencias de romper mi silencio. Prisión perpetua, eliminación de mi identidad, amenazas contra mi familia. Firmé todo. Me vendaron los ojos por última vez. El ascenso fue largo, interminable. Cuando finalmente removieron la venda, estaba en una base militar regular en algún lugar de Nevada. La luz del sol me cegó. Lloré, no de alegría, de dolor, porque sabía que nunca más sería normal. Sabía que cada vez que cerrara los ojos para intentar rezar, recordaría lo que había visto. Las oraciones flotando en la oscuridad, los ojos observando, las entidades alimentándose de nuestra devoción. Han pasado 3 años desde que salí. He cambiado de ciudad 7 veces. Uso nombres falsos. Evito cámaras. Vivo en efectivo. Y cada noche lucho con la tentación de hablar, de contarle al mundo lo que vi. Pero entonces recuerdo los documentos que firmé, las amenazas, mi familia, y me quedo callado. Hasta hoy. Hasta ahora. Porque Click tenía razón. El mundo necesita saber. Ustedes necesitan saber. Cada vez que rezan, no están hablando con quien piensan. No están siendo escuchados por un Dios amoroso en el cielo. Están enviando energía a un sistema de recolección, un sistema que ha existido durante milenios. Un sistema que depende de que ustedes nunca descubran la verdad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo rezar sin ser interceptado? Click me dio pistas. Fragmentos de conocimiento. Primero, reza hacia adentro, no hacia el cielo, hacia tu centro, hacia ese fragmento divino que existe dentro de ti. Segundo, sé específico. Visualiza exactamente lo que necesitas. No ayúdame, sino necesito claridad para resolver este problema específico. Tercero, actúa. La oración sin acción es solo palabras flotando en el vacío. Y cuarto, lo más importante, cuestiona. Cuestiona todo lo que te enseñaron sobre Dios, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre lo que sucede cuando mueres. Porque hay fuerzas que no quieren que cuestiones, fuerzas que se benefician de tu obediencia ciega, fuerzas que comen tu miedo, tu devoción, tu esperanza desesperada. Probablemente me encuentren después de esto. Probablemente este video sea eliminado en cuestión de días, tal vez horas. Pero si estás viendo esto ahora, en este momento, compártelo, guárdalo, cuéntale a otros. Porque la verdad es más grande que mi miedo. La verdad es más importante que mi vida. Trabajé 15 años en los niveles más profundos del Pentágono. Vi lo que nuestro gobierno oculta. Hablé con seres de otros mundos. Aprendí secretos que destruyen religiones. Y lo único que me mantiene cuerdo ahora es saber que al menos una persona que vea esto, entenderá y cambiará la forma en que reza. Y tal vez, solo tal vez, esa pequeña diferencia comenzará a romper el sistema. Un fragmento de verdad a la vez. Una oración consciente a la vez. Una persona despierta a la vez. Mi nombre no importa. Ya no existo oficialmente. Pero esta historia es real. Y si alguna vez cierras los ojos para rezar, recuerda lo que te dije. Reza hacia adentro, no hacia arriba. Porque arriba solo hay ojos mirando, esperando, alimentándose. Y si realmente quieres hablar con Dios, con el verdadero Dios, no el concepto corrupto que nos vendieron, tal vez necesites dejar de rezar de la forma que te enseñaron y comenzar a buscar de una forma completamente nueva. Una forma que ellos no puedan interceptar. Una forma que ellos temen. Porque el día que la humanidad despierte, el día que todos entendamos cómo funciona realmente la oración, ese día, su sistema colapsa y nosotros finalmente seremos libres.